Desde hace años escucho relatos de la noche, mientras manejo de noche o cuando no puedo dormir. Ese tono casual, como si un amigo te contara algo que le pasó de verdad, siempre me atrapó. Por eso, cuando acepté aquel trabajo temporal en una pequeña empresa de mensajería, pensé que las horas de carretera y silencio serían el ambiente perfecto para ponerme al corriente con todos los episodios que me faltaban. No sabía que terminaría viviendo un relato que todavía me cuesta trabajo contar. Todo empezó una madrugada de miércoles. Me habían pedido hacer un envío urgente a un pueblo que ni siquiera conocía, perdido entre cerros y campos secos. No era un trayecto largo, pero sí uno de esos caminos sin señal y con tramos donde no pasa un alma. A esa hora, el aire se sentía pesado, como si la noche misma estuviera cansada. Salí con mi termo de café, puse un episodio de fondo y me fui manejando sin prisa. No recuerdo en qué minuto estaba del audio cuando vi algo a la orilla del camino. Era una figura delgada, encorvada, con el cabello completamente suelto. No levantó la cabeza cuando pasé, pero vi perfectamente un vestido blanco desgastado moviéndose con el viento. Reduje la velocidad, más por sorpresa que por otra cosa. No quise frenar. A esas horas, detenerte en un sitio así es buscar problemas. Asumí que era alguien ebrio, alguna mujer que había salido de una fiesta o que necesitaba ayuda. Pero en lugar de sentirme obligado a detenerme, una incomodidad enorme me recorrió la espalda. Seguí avanzando, pero el episodio que estaba escuchando no ayudaba. Estaban contando un encuentro en carretera, casi idéntico a lo que yo acababa de ver. Lo apagué para no sugestionarme. Sin embargo, apenas unos metros más adelante, volví a verla. Ahora en el arcén contrario. Era imposible. No había forma de que hubiera llegado allí tan rápido. La miré por el retrovisor, pero no estaba. Solo oscuridad. Intenté convencerme de que quizá la primera vez vi un bulto, un arbusto, una ilusión. Pero no, yo sabía lo que había visto, y aunque no creo en lo sobrenatural, la mente siempre juega sucio cuando quiere asustarte. El camino siguió volviéndose más estrecho, casi como si me adentrara en un sitio donde nadie tenía que estar. No había casas, ni postes de luz, ni señales de vida. Lo único que escuchaba era el motor, hasta que dejé de escucharlo. El coche se apagó sin aviso. Ningún testigo, ningún sonido más que mi respiración acelerada. «No puede ser», murmuré. Intenté encenderlo. Nada. Miré alrededor, y ahí la vi otra vez. Más cerca, más clara. El cabello le cubría el rostro por completo, pero destacaban sus manos, largas, huesudas y temblorosas. No se movía. Era como si solo existiera para que la viera. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que podía escucharlo desde afuera. Cerré los seguros del coche sin pensarlo. Tomé mi celular, pero no había señal. Esto no puede estar pasando. Es una persona. O es solo una persona, me repetía. Ella dio un paso, lento, arrastrado. Y entonces escuché un gemido. No un llanto clásico, sino un sonido quebrado. Como si algo dentro de su pecho estuviera roto y cada intento de sacar aire doliera. No quería mirar, pero tampoco podía apartar la vista. Y cuando di un parpadeo, desapareció. Me quedé quieto, esperando, tratando de oír si estaba cerca. Pero no había nada. El silencio más absoluto. Respiré hondo. Decidí bajar y revisar el motor. ¿Era eso o quedarme allí hasta que amaneciera? Y no iba a pasar la noche atrapado en ese lugar. Salí del coche tratando de no hacer ruido. Revisé con la luz del celular.
Todo parecía normal, hasta que vi unas marcas en la parte baja del cofre. Parecían arañazos, como si alguien hubiera intentado abrirlo a la fuerza. No eran recientes, estaban oxidados, pero eso no me tranquilizaba. Cuando me enderecé, escuché pasos detrás de mí, claros, lentos. Me giré tan rápido que me mareé. No había nadie, solo el camino vacío. Ya basta, me dije, aunque la voz me temblaba. Esto es psicológico, es por los relatos, es por venir solo. Subí al coche otra vez, cerré los ojos un segundo para tranquilizarme, y cuando los abrí, mis faros iluminaron algo que casi me hace gritar. La mujer estaba frente al coche, a menos de 2 metros, completamente erguida. El cabello le colgaba mojado, como si viniera de un río, goteando sobre el vestido, y en su rostro, o lo que podía ver de él, había un gesto de dolor absoluto, como si cargar con su propia existencia le costara. Y entonces abrió la boca. No fue un grito, no fue un "ay, mis hijos" como en las historias. Fue un sonido seco, áspero, como alguien intentando llamar por ayuda mientras se ahoga. Ese ruido me atravesó de tal forma que perdí la respiración. Encendí el coche por puro instinto, y contra toda lógica funcionó al primer intento. Aceleré con tanta fuerza que el coche casi derrapó. No quise mirar atrás ni a los lados, solo conduje. Conduje hasta ver luces, hasta sentir que dejaba atrás algo que no debía haber visto. Llegué al pueblo casi al amanecer. Toqué la puerta de la casa donde debía entregar el paquete. Un señor mayor salió medio dormido. Me disculpé por la hora, le entregué lo que esperaba, y mientras firmaba, me miró como si notara que yo no estaba bien. «¿La vio, verdad?», dijo de pronto. No supe qué responder. Él asintió como si ya lo hubiera confirmado. «No es un fantasma», continuó, «es una mujer. Una mujer que perdió a su hija hace muchos años. La buscan de vez en cuando, pero siempre aparece en ese tramo del camino, pidiendo ayuda que nadie quiere darle». Tragué saliva. «Pero, ¿eso qué hace? Ese sonido». «No habla desde la tragedia», dijo. Se quedó así. Y cuando intenta pedir ayuda, sale ese ruido. Sentí que se me helaba la sangre. «Y si usted la vio 2 veces, tenga cuidado. A veces se aferra a la gente que cree que puede ayudarla». Regresé al coche sin poder contestar. Lo encendí todavía temblando. Todo el viaje de vuelta sentí que alguien respiraba en mi nuca, como si hubiera dejado la puerta abierta para que algo entrara conmigo. Nunca he vuelto por ese camino. Y aunque intento convencerme de que solo fue una mujer rota por la vida, hay noches en las que, manejando solo, pongo un relato para distraerme, y entre la narración y el motor, escucho ese sonido áspero, quebrado, que no debería seguirme, pero lo hace, siempre lo hace. Relato número 2. No sé exactamente qué fue lo que me empujó a contar esto después de tantos años. Tal vez fue escuchar un episodio reciente de Relatos de la Noche, hablando de carreteras solitarias, de esas apariciones que la gente confunde con leyendas, con la famosa Llorona o con cosas peores. Y aunque lo mío no tuvo nada de paranormal, al menos no de manera literal, cada vez que lo recuerdo, termino igual de alterado que aquel día. Todo empezó una tarde entre semana, de esas en las que uno se siente cansado sin razón. Había salido tarde del trabajo porque tuve que cubrir a un compañero. Al final, acepté llevarle una carpeta a un cliente en un fraccionamiento medio abandonado.
uno de esos que proyectaron con muchas ganas, pero nunca terminaron. Era un lugar medio triste, lleno de terrenos baldíos, casas inhabitadas y perros callejeros que parecían dueños de la zona. Aún así, pensé que no era para tanto. Iba a entrar, entregar el sobre y largarme. Lo primero que me incomodó fue el silencio. No era normal, ni siquiera un eco distante, ni un auto, ni un televisor prendido. Nada. Parecía un pueblo fantasma. El sol estaba bajando y la luz se filtraba entre las casas sin ventanas, creando sombras que se movían como si respiraran. Desde ese primer momento sentí que algo ya estaba mal. El cliente no contestó a la primera, ni a la segunda. Toqué la puerta varias veces, hasta pensé que me habían dado mala dirección. Me di media vuelta para irme cuando escuché algo. Un sonido suave, quebrado, como un lamento ahogado. Un llanto débil, repetitivo, demasiado humano como para ignorarlo. No era un quejido sobrenatural, ni el típico «ay mis hijos» de las historias. Era más bien como una persona intentando no llorar demasiado fuerte. Me detuve en seco, y no sé por qué, pero sentí un frío en el estómago. «Hola», pregunté, sin ganas de que me respondieran. El llanto siguió, más cerca. Miré alrededor, tratando de ubicarlo, hasta que lo vi. Una mujer al fondo de la calle, bajando por un terreno en desnivel. Llevaba un vestido largo, blanco, sucio, empapado en la parte de abajo, como si hubiera pasado por un canal. El cabello le caía sobre la cara, grisáceo, desordenado. Caminaba descalza, arrastrando los pies, y lloraba. Lloraba como si algo se le hubiera roto para siempre. ¿Sí? Mi mente fue directa al cliché, la Llorona. No porque creyera en eso, sino porque la imagen era idéntica a la que cuentan en los pueblos. Pero lo que más me inquietó fue que no levantó la cabeza. No se detuvo, no reaccionó. Pasó caminando como si yo no estuviera ahí. No supe qué hacer. Solo la observé mientras se alejaba hacia la siguiente calle, siempre llorando, siempre encorvada. Decidí regresar al coche. Lo más lógico era irme y reportar que el cliente no estaba. Pero mientras avanzaba hacia la camioneta, el llanto volvió a escucharse. Esta vez atrás de mí. Otra vez suave. Otra vez cerca. Se me erizó la piel. Me giré tan rápido que me mareé. Pero no había nadie. Ni la mujer, ni una sombra. Nada. Eso fue peor. A pasos rápidos llegué a la camioneta. Subí. Cerré los seguros. Respiré hondo. Tenía que tranquilizarme. Es alguien con problemas, pensé. Una persona real, no una maldita leyenda. Pero antes de arrancar, escuché algo golpeando la parte trasera del vehículo. 3 golpes secos. Me quedé congelado. No tenía que bajar. No tenía que ver. Pero lo hice. La parte trasera de la camioneta estaba abollada, como si alguien le hubiera pegado con una piedra o con algo pesado. Y abajo, en el polvo del vidrio, había marcas de dedos, unas huellas largas, presionadas con fuerza. No sabía si eran recientes o no, pero en ese momento solo parecían un mensaje. Me temblaban las manos. Subí otra vez y arranqué. No había forma de quedarme más tiempo. Avancé por las calles desiertas, sin saber exactamente hacia dónde. La señal del GPS no cargaba bien. Las calles parecían repetirse, y aunque trataba de enfocarme, seguía escuchando ese llanto. Primero detrás, luego a un lado, luego cerca de la ventana. No sé si era mi mente, un eco, o si de verdad alguien me seguía. En una esquina vi movimiento. La mujer, parada en medio de la calle, mirándome fijamente.
Esta vez sí tenía el rostro descubierto, y juro que no estaba llorando. Solo abría la boca como si quisiera, pero no salía ningún sonido. Sus ojos estaban completamente rojos, no como algo paranormal, sino como alguien que llevaba horas, tal vez días, llorando sin parar. La piel de su rostro estaba hinchada, amoratada en partes, como si la hubieran golpeado. No sé si fue miedo o lástima, pero bajé la ventana unos centímetros. ¿Necesita ayuda?, dije con voz cortada. Ella dio un paso, dos, y en el tercero corrió hacia mí. No tuve tiempo de pensar. Aceleré instintivamente. La escuché golpear la puerta con las manos abiertas, arañarla, incluso intentar abrir el seguro. Sus uñas rasparon la lámina, dejando surcos visibles. No sé cómo no grité. La dejé atrás y tomé la primera salida que vi. Cuando llegué a la avenida principal, me detuve un momento para respirar. Mi corazón iba a reventar. Estaba sudando. Sentía las manos frías. Quise llamar a la policía, pero no sabía qué decir. Vi a una mujer llorando. Me siguió. Intentó entrar a mi camioneta. Sonaba ridículo, pero algo en esa mujer no estaba bien. No era un fantasma, no era un mito, era alguien real, alguien que necesitaba ayuda o que podía hacer daño. Decidí volver al trabajo para entregar el reporte. Me tomó casi media hora llegar, pero cuando estacioné la camioneta, vi algo que me dejó helado. En la puerta del copiloto, justo donde ella había golpeado, había una mancha. No era sangre fresca, pero sí un rastro rojizo, oscuro, como si sus dedos hubieran estado lastimados. En el vidrio, además, había una palabra trazada con lo mismo. No, solo eso. Una palabra, un mensaje. No dormí esa noche, ni la siguiente. Días después, uno de los vigilantes del fraccionamiento salió en las noticias. Había encontrado a una mujer inconsciente cerca de un canal. Vestido blanco, golpes visibles. No hablaba, solo lloraba. La gente de la zona ya la había bautizado como la Llorona del fraccionamiento. Nunca regresé, nunca pregunté más. Pero todavía pienso en ella, en su rostro, en cómo corrió hacia mí. Y lo peor es que a veces, cuando manejo solo por la noche, creo escuchar ese llanto otra vez. No detrás, no afuera, en el asiento de atrás, como si nunca hubiera dejado de seguirme. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. O maldición. Sin embrujas o maldiciones o maldiciones. Sin embargo, que siempre pensé de la Llorona, como cualquiera. O pagaban bien. Que eran cuentos que espantar a los niños. Sin embargo, hubo una... Pero siempre pensé cualquiera. Pero siempre pensé que eran cuentos para esto. Pero siempre pensé o nada de paranormal. El jefe me pidió llevar terrenos baldíos. Todo jefe me pidió llevar casas viejas. Un sitio donde que me obligaba a hacer entregas fuera de horario. No me gustaba, pero pagaban bien. Un sitio donde pagaban bien. Dejaba en un puesto, pero me obligaba a hacer en barrio al que casi nadie quería entrar. El jefe me pidió llevar iluminadas, cado por basura. Un sitio donde... y perros peleando por basura. Llovió la tierra, dando historia, no caminar sola ni de día. Y ese olor a tierra y me fui. Con ese olor a tierra no de horas antes. Con ese olor a tierra no estaba pesado, húmedo, cargado con ese olor a tierra no era, excepto, suele ser relajante. Excepto,
escuchando historias. Crecí escuchando historias ese podrido. Y escuchando historias. Les juro que algo. Esa noche pregunté, ni voces, ni música, algo raro. No había. Pregunté algo. Buenos baldíos, las luces parpadeaban, aprieta el pecho. Están cansadas. Esa clase de silencio. Los documentos aún te aprieta el pecho. Es venir de la calle resuelto. Y sí, dada de un color indefinible entre gris, toqué la puerta. Sonaba, volví a tocar, ya con impaciencia. No, sonaba con impaciencia. Sonaba, di por qué tanta como el sobe. Jurentos para yo, ni un pregunté momento a pesar de que verse. Son tonsal ni exagerado. Son tons reache. Finita y a un solo ruido, medio susurrando, quieta el pecho. Me quedé quieto, escuchando. Aprieta el pecho. El llanto continuó. A venir de la calle, ni a tocar de la calle, ni voces, ando a pesar de que terreno baldío de al lado. Y sí, un atento a pesar de que pensando, el cliché, la llorona. Pero en ese momento, a pesar de que llanto no era dentro de mí, me dijeron que no debía acercar. Medio susurrarme, que ese galopando, hornido, me dio un estacioné frente, escuchando. Cada segundo, más agitada, más desesperada, de entre dos restas. Y entonces, ahora empezaron a sudar. Ahora di 2 pasos hacia atrás. Entonces, salió. Tal vez del. Ahora mutro. Me dio un llanto, no era oceante frío. Una mujer delgada, empapada. Ya sé lo que están, con el cabello largo pegado, quitada. Vestía algo blanco, más entre 2 blanco gris, mancha sangría, como no era desorientada, o completamente fuera de tierra. Era Sara. O completamente fuera de un cabello largo, pero esa voz rota, que no parecía humana. Lo primero que vestía algo blanco, terreno baldío de al lado, por miedo. No sabía si acercarme, era buena idea, pero cuando levantó irme. No, pero cuando levantado de tierra. Después otro, estaba hinchado, completamente fuera, con marcas que parecían golpes recién amoratado. Sus ojos, mala idea, mala idea, camioneta. Si esa parecía humana. Mala idea. Lo primero, sino como si buscara a el llanto hablar. Señora, ¿está bien? Pedir ayuda. Y comenzó a irme. Pues mi anta. Su rostro, de golpe. No sabía si acercarlo, se me quedó grabado. Pues otro. Sus marcas que retrocedí, alzó la mano como quería. En el tercero, que daba la impresión de sino como si buscara algo. El Jan interpretó ese movimiento y comenzó a causar más rápido. Su rostro dio un palsos, chocaban contra el y el sonido. Ese chap chap se me quedó grabado. Después otro. En esos golpes alzó la mano como no accioné. Ya es acción. Ella interpretó ese movimiento. Camioneta. Cerré la puerta. Seguro, cuando ella llegó, como si alguien. Sus pies descalzos chocaban contra él, como si le diera a la garganta. Es sí que mala idea. Algo incomprobable que para cuando sensible. Pero no giraba. Adoración. Pero yo temblaba. Intenté arrancar. Y la llave no giraba. Subiendo a la me sudaban tanto la anal del barrio. Volvió a golpear. Sus ojos temblaban. Oh, no. Chocaban contra. Logré encender la camioneta. Rara la garganta. Casetita. Camioneta. Nostras. Ella, en lugar de eso, trató de abrir la puerta. Y sudaban tanto las desde adentro. Me sudaban tanto. No, le grité. Balón temblaba. Dejó de moverse. Solo me miró. Sus ojos temblaban. Pero cuando dobló, era un jadeo desesperado sin mirar atrás. Logré encender la camioneta. Pero cuando doblé atrás, ella algo por el retrovisor
y casi choco contra la misma mujer. En lugar de eso, parada en mitad de la calle. Y no era normal. Me hubiera estado esperando. Y les daban tanto así, no era normal. Y no era normal. Y me quebró la lógica. Me quebró la lógica. No corrió. Solo levantó el dejo corrió. Solo me miró. Confusión estrusó ese sonido. Haciendo ese sonido. Su respiración era un jadeo de sed. Ese gemido era un jadeo de sed. A la avenida y casi choco con parada en mi voz, muy lejos. Que nada esa noche. No me importó. Como si me hubiera estado esperando. Misma madrugada, la del barrio. De una mujer en Contanal del barrio. Mal del barrio. Me quebró. Pasé junto. Empezaron a llamar. Confusión. Siendo ese jadeo de sed. Muy lejos. No hasta muy lejos. Como si la gente comentó que algunos, sino porque se lloraba. La gente comentó que algunos no estaba esperando. He escapado varias veces en el barrio. Vestido blanco. Empezaron a llamar la Llorona. Él solo levantó el rostro, pero lo que nadie sabía y extrema. Suena más cerca. Llevaba a cada que manejo dedos. Algo clavado en la piel. Cada vez que demasiado. Un pedazo de cada vez que demasiado lloraba. Dedo en la piel. Tú ves que demasiado siento el mix, sino porque te comentó que algunos sino porque fantasma me seguirá. Clase de real que te obligues, no sé si es culpa. Me he escapado varias veces. La clase de por calles de soltarlo. La clase de por calles de cielo. No sé si es mi mente. Vestido blanco. Por calles de cielo. La clase de calles de cielo. Cuando paso por calle empezaron a llamar cerca. Pero lo que nadie es que cuando más cerca, cerca. No sé si es mi mente, es algo en la conejo brain, sino porque es real, no sé si es culpa. Relato número 4. Nunca pensé que una simple visita a casa de mi tía fuera a convertirse en la noche más larga de mi vida. Yo no era supersticioso. Pero siempre que iba a ese pueblito, ella insistía en que no caminara solo después de las 10. Aquí se aparece la Llorona, decía en tono serio, como si fuera tan real como el cartero. Yo me reía, claro, aunque por dentro siempre sentía esa pequeña inquietud que uno trata de ignorar. Esa noche, sin embargo, todo empezó raro desde antes. Llegué más tarde de lo que esperaba. El camión se retrasó y tuve que caminar desde la carretera hasta su casa. Era un trayecto corto, pero había algo en el aire, pesado, como si todo estuviera contenido, a punto de romperse. No había luna, solo oscuridad, grillos y ese silencio que parece vibrar. En cuanto crucé la primera calle del pueblo, escuché un ruido que no supe ubicar. No era un animal ni un motor. Sonaba como un gemido. No fuerte, pero sí constante. Y aunque quise ignorarlo, mi cuerpo reaccionó solo. Se me tensaron los hombros. Aceleré el paso. Lo atribuí a una de dos cosas: alguien borracho o un lamento de esos que se amplifican entre las casas de lámina y ladrillo. Pero conforme avanzaba, el sonido se hacía más claro, más humano, más triste. Un llanto ahogado, quebrado, como si alguien tratara de respirar entre lágrimas. Me detuve junto a una vieja casita abandonada. Las ventanas estaban rotas, la puerta caída hacia adentro. Y ahí fue donde lo escuché mejor. Un llanto de mujer, frágil, doloroso, exactamente como lo describen en los relatos de La Llorona, aunque sin la frase famosa, solo llanto. Me quedé congelado, porque venía de dentro de la casa. Tragué saliva. No quería asomarme, pero tampoco podía seguir como si nada. Mi tía vivía a 2 calles de ahí. No quería llegar con la conciencia inquieta, preguntándome si alguien necesitaba ayuda.
Hola, dije casi en un murmullo. El llanto se cortó, en seco, como si mi voz hubiera apagado algo. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Me acerqué un paso nada más, y escuché movimiento en el interior. Un roce, como si alguien se deslizara por el suelo. Retrocedí. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Sentí la piel erizarse. No iba a entrar, ni loco, así que decidí seguir caminando, pero con la sensación de que algo en esa casa estaba alerta. Cuando llegué con mi tía traté de actuar normal. Cenamos, hablamos un rato, y parecía que la noche iba a quedarse en eso. Pero a las 11, mientras ella lavaba platos, me dijo sin girar la cabeza: «¿La escuchaste, verdad?» Se me heló la sangre. ¿A quién? A La Llorona. Siempre pasa por esa casa abandonada. Dicen que perdió a sus hijos ahí cerca. Le expliqué que seguramente era una mujer necesitada o alguien lastimado. Pero ella negó con la cabeza. Aquí la gente ya no se mete. No es cosa buena. Yo no quise discutir. Me despedí temprano y me fui a dormir al cuarto de huéspedes, intentando sacarme el sonido del llanto de la cabeza. Pero no pude. Me moví de un lado a otro en la cama sin conseguir descanso. A la 1 de la mañana lo volví a escuchar. No dentro de la casa, afuera, justo frente a la ventana del cuarto. Ese llanto, igual de quebrado, igual de triste. No me asomé, me quedé acostado, tieso, respirando despacio. Podía sentir cómo el sonido vibraba en los vidrios, cómo su ritmo subía y bajaba, como si estuviera caminando de un punto a otro. A veces parecía que se alejaba unos metros y después regresaba, justo al lado de mi ventana. Me levanté muy despacio. Quería despertar a mi tía, pero antes de llegar a la puerta escuché algo peor. Golpes, suaves, como uñas raspando la pared exterior. No sé cuánto tiempo me quedé ahí esperando que parara. El llanto duró varios minutos. Después se escucharon pasos, arrastrados, y luego nada. Al día siguiente intenté fingir normalidad, pero mi tía solo dijo: «Yo te dije que no salieras tarde». Aún así, decidí sacarme la duda. Tomé la ruta de la noche anterior, volviendo a pasar frente a la casa abandonada, y ahí la vi, en la entrada, una mujer sentada en el piso, encorvada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Vestía algo claro, aunque sucio. No lloraba, solo respiraba de forma irregular, como si tuviera dolor. Me detuve en seco. No tenía sentido. Las supersticiones no explicaban lo que tenía enfrente. Una mujer real. «Señora, ¿se encuentra bien?», pregunté desde varios metros. Ella levantó la cabeza muy despacio. Su rostro estaba hinchado. Había sangre seca en la mejilla. Sus ojos, rojos de tanto llorar. Se incorporó un poco y extendió una mano hacia mí, temblorosa, lastimada. No sé por qué, pero di un paso atrás. Y entonces ella murmuró algo, una frase que apenas pude distinguir. «Ayúdame». Ese instante debió ser suficiente para entender que no estaba ante un fantasma, sino frente a una víctima. Pero algo en su mirada, algo entre desesperación y rabia contenida, me hizo sentir un miedo tan profundo que no pude moverme. Al escuchar pasos en el interior de la casa, comprendí que no estaba sola. Un hombre salió cojeando, con la playera manchada, los ojos inyectados. Me vio como si yo fuera una amenaza. «¿Qué haces aquí?», me gritó. La mujer trató de levantarse, pero él la agarró del brazo con violencia. Ella soltó un gemido que sonó exactamente igual que el llanto de la noche anterior. El llanto que yo había atribuido a La Llorona. El llanto que nadie más quería escuchar. Corrí sin pensar. Corrí hasta la casa de mi tía.
Llamamos a la policía del municipio vecino, porque la de ahí nunca llegaba a tiempo, y describí lo que vi. Tardaron, claro, pero al final fueron. Encontraron la casa vacía, sin muebles, sin mujer, sin hombre. Solo unas manchas en el suelo y rastros de arrastre hacia un lote baldío. Nunca supe qué pasó con ella. Nunca supe quién era. Solo sé que alguien la había escuchado llorar muchas noches y la había llamado La Llorona para convencerse de que no era su problema. Hasta hoy, cuando recuerdo ese sonido quebrado idéntico al de las leyendas, sigo sintiendo culpa. Porque yo también creí que era un fantasma. Porque ella pidió ayuda. Y yo retrocedí. A veces, cuando regreso al pueblo, la gente dice que la Llorona volvió a escucharse detrás de la casa abandonada. Pero yo ya no pienso en fantasmas. Pienso en ella, en su voz, y en que quizá nunca dejó de llorar. Relato número 5. No sé cómo empezar esto sin que suene exagerado o dramático, pero hay noches que regresan completas, como si hubieran ocurrido ayer, y esta es una de ellas. Nunca creí en la Llorona, ni en apariciones, ni en lamentos en la madrugada. Aún así, la historia que voy a contar sucedió en un lugar donde todos, absolutamente todos, hablan de ella como si fuera una vecina más. Y aunque lo que viví no tuvo nada de paranormal, siempre me pregunto qué habría pasado si aquella noche no hubiera escuchado su llanto. Todo comenzó cuando acepté ayudar a un amigo con un trabajo temporal de mensajería nocturna. Era sencillo: entregar sobres sellados a diferentes casas, la mayoría en barrios viejos o zonas donde la gente no quiere entrar de noche. No me preocupaba tanto al principio. Esa noche la ruta me llevó a un barrio antiguo de la ciudad, uno de esos que parecen no haber cambiado desde los años 60. Casas inclinadas, cables colgando, perros flacos que te siguen con la mirada. Lo misterioso comenzó antes de llegar. Mientras conducía por la avenida casi vacía, escuché un sonido que atravesó el ruido del motor. Un llanto, suave, distante. Y sí, ya sé que suena a cliché, pero juro que era un llanto de mujer. Reduje la velocidad. Miré por todas partes, pero no vi nada. Asumí que era una vecina llorando en algún patio o alguien discutiendo a lo lejos. No le di más vueltas. El problema fue que, al llegar a la dirección indicada, el llanto volvió a escucharse. Igual de suave, pero más claro. Esta vez venía de la calle lateral, la que no tenía alumbrado y que desembocaba en un terreno baldío. Tragué saliva. No quería distraerme, así que bajé de la camioneta, caminé hacia la puerta de la casa y toqué. Silencio. Toqué otra vez. Nada. Di un último golpe con los nudillos y ahí fue cuando lo escuché. Pasos, en la calle oscura. Pasos lentos, arrastrados, y el llanto creciendo, como si viniera acompañado. Me giré despacio y lo vi. Una silueta femenina al fondo de la calle, iluminada apenas por la luz lejana de un poste. El cabello largo, suelto, un vestido claro, avanzaba hacia mí con las manos extendidas a los costados, temblorosas, y lloraba. Un llanto que se rompía en cada exhalación, como si su garganta estuviera dañada. Se me heló todo el cuerpo. No pensé en fantasmas, pensé en peligro real. Corrí a la camioneta, pero antes de entrar miré de nuevo. La figura seguía avanzando, ahora más rápido, como si mis movimientos la hubieran acelerado también. Entré, cerré el seguro y traté de encender el motor. Tardó. Mucho más de lo normal. Mientras giraba la llave una y otra vez, la mujer se acercaba a pasos irregulares, casi violentos. Cuando por fin arrancó,
Metí primera y me fui sin mirar atrás. O eso fue lo que intenté. Porque al girar hacia la avenida, ahí estaba otra vez. La misma mujer, parada en la esquina, como si me hubiera estado esperando. Y juro que no había forma de que hubiera llegado tan rápido. Frené de golpe. La observé bien. El vestido no estaba blanco. Estaba sucio, mojado, rasgado. Su cabello pegado a la cara. Los brazos cubiertos de moretones. El llanto. Ese llanto no tenía nada de sobrenatural. Era el llanto de alguien que había sufrido algo terrible. Y aún así, yo no podía moverme. Ella dio un paso hacia el coche, otro, y cuando estaba tan cerca que pude ver sus manos arañadas, escuché su voz por primera vez. ¡Ay, Miss! Se detuvo, respiró hondo, como si doliera. Miss. No terminó la frase. No era una aparición, ni un espíritu lamentando a sus hijos. Era una mujer tratando de hablar con la garganta destrozada. Eso me heló más que cualquier leyenda. Aceleré, esquivé en la esquina y salí del barrio sin detenerme. Manejar se volvió automático. Mi cabeza estaba en otra parte. Me repetía que tenía que avisar a alguien, que no podía dejar a esa mujer allí. Me estacioné frente a una tienda 24 horas y respiré profundo. Cuando bajé del coche, noté algo en la puerta del conductor. Una marca. 3 líneas largas, hechas con uñas, o con algo más afilado. Y en el vidrio, casi imperceptible, había un pequeño rastro de sangre. Sentí un escalofrío. Tomé el teléfono y llamé a mi amigo para avisarle que no seguiría la ruta. Le conté lo que vi. Él solo suspiró y dijo: «Ah, ya te tocó la llorona del barrio viejo». Lo dijo como si fuera normal. Me explicó que por esa zona decían que se aparecía una mujer llorando, siempre sola, siempre cerca de los terrenos baldíos. Que muchos la habían escuchado, que algunos la habían visto de cerca, y que los rumores iban desde «es un fantasma» hasta «es una indigente peligrosa». Pero nadie sabía quién era, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su llanto. No el llanto de las leyendas, sino ese sollozo humano, roto, lleno de dolor. Al día siguiente, volví al barrio, esta vez acompañado. No encontramos a nadie, pero sí había marcas en el suelo, huellas de pies descalzos y un rastro húmedo que terminaba en una casa abandonada. Dentro había mantas viejas, restos de comida y algo más. Un cuaderno. Solo tenía una frase escrita repetidas veces. Me lo quitaron. Nada más. Ese mismo día, la policía encontró un coche hundido en un canal cercano. Dentro, un niño. No diré más. El caso salió en las noticias por días. Nunca dijeron quién lo hundió. Nunca dijeron quién lo buscaba llorando por las calles. Pero yo lo sé. Lo escuché. Cada vez que en internet alguien menciona haber visto a la Llorona, pienso en ella, en su rostro, en su voz rota, en cómo levantó la mano como pidiendo ayuda, y en cómo yo retrocedí. Hoy, cuando paso cerca del barrio viejo, hay un mural nuevo en una pared. Una silueta femenina llorando con el cabello suelto. La gente dice que es un homenaje a la leyenda, pero no lo es. No cuando, algunas noches, todavía se escucha un llanto real viniendo del baldío. No cuando, al apagar el motor del coche, aún creo escuchar su voz detrás de mí. Un sollozo suave quebrado,
como si todavía estuviera buscando algo o a alguien. Relato número 6. La primera vez que escuché ese llanto pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Era de madrugada, casi las 3, y yo volvía de una reunión aburrida con compañeros del trabajo. Llevaba horas sin dormir bien, así que cualquier ruido extraño podía sentirse más intenso de lo normal. Pero ese llanto era demasiado claro. Todo empezó en un tramo casi vacío de la zona industrial, un lugar que mucha gente evita por las noches. Fábricas apagadas, talleres cerrados y un silencio enorme que te hace sentir observado aunque estés completamente solo. Yo manejaba despacio porque había neblina baja. La luz de los postes era débil, casi inútil. Entonces, entre el ruido del motor, escuché una especie de sollozo. Al principio, pensé que venía del radio, que tal vez había activado alguna estación rara sin darme cuenta. Pero cuando lo apagué, el llanto seguía ahí, suave, entrecortado, como si alguien intentara respirar entre lágrimas. Se me apretó el pecho. No sabía si detenerme o seguir de largo. Terminé bajando la velocidad mientras miraba hacia los lados. Fue entonces cuando la vi, una figura femenina, sentada junto a un contenedor de basura, con un vestido claro, muy sucio, y el cabello completamente suelto, pegado al rostro. Estaba encorvada, como si no tuviera fuerza para sostenerse, y lloraba. Un llanto bajo, doloroso, que se hundía en los oídos como si lo tuvieras a centímetros. Mi primera reacción fue detenerme. Aunque me daba miedo, pensé que quizá necesitaba ayuda. Pero en cuanto puse las luces altas, la mujer movió la cabeza hacia mí, y algo en la forma en que lo hizo, rápida, brusca, casi mecánica, me congeló. No dije nada, solo bajé la ventana unos centímetros. Señora, ¿está bien? Ella levantó la cara, no completamente, solo lo justo para exponer la mitad de su rostro. Lo que vi me dejó sin habla. Tenía los ojos rojos como si llevara horas llorando, la piel sucia y marcas como rasguños recientes sobre la mejilla. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero lo único que salió fue un gemido largo, luego otro, más fuerte, más desesperado. Yo ya no sabía si acercarme o salir de ahí. Ella se puso de pie de golpe y comenzó a avanzar hacia mí, no corriendo, no tropezando. Caminaba como si supiera exactamente dónde estaba, como si hubiera estado esperando que alguien pasara. Sus manos temblaban y las extendía hacia el coche. Fue inevitable pensar en la Llorona, en los relatos que repetía mi abuela, en la forma en que muchos describían su aparición. Una mujer en la oscuridad, de blanco, llorando sin parar. Pero yo sabía que esto no era un espíritu, esto era una mujer real, y sin embargo, el miedo era igual. Subí la ventana y aceleré. Sentí el impulso de no mirar atrás, pero lo hice. Durante apenas un segundo, antes de girar en la avenida principal, la vi correr detrás del coche. No rápido, pero sí con una determinación que me heló la sangre. Llegué a casa temblando. Me encerré con seguro. Revisé 2 veces las ventanas. Me repetí que solo era una mujer en problemas, que debía llamar a la policía. Pero algo en ella, algo en su mirada, en su llanto, me decía que si volvía a verla, no saldría bien librado. A la mañana siguiente,
Revisé las noticias locales. Nada. Ni reportes de una mujer herida, ni incidentes en la zona industrial. Todo normal. Demasiado normal. Esa misma noche trabajé hasta tarde. No quería volver por el mismo camino, pero era la ruta más directa. Me convencí de que lo del día anterior había sido un caso aislado, algo que no volvería a pasar. Mentira. Cuando llegué al mismo tramo, pasé por junto al contenedor donde la había visto. No había nadie. Me sentí un poco ridículo por haber tenido tanto miedo. Hasta que escuché el llanto otra vez. Esta vez no venía del piso. Venía de la parte trasera del coche. Sentí un frío que me paralizó. El llanto era suave al principio, casi un susurro, pero luego se fue volviendo más y más desgarrado, como si alguien estuviera justo bajo el vidrio trasero. Detuve el coche en seco. El llanto se cortó de golpe. Me quedé totalmente quieto, respirando apenas. Sabía que si giraba la cabeza podría ver algo que nunca iba a olvidar. Cerré los ojos y conté hasta 10. Intenté convencerme de que eran mis nervios, de que no pasaba nada, de que no podía haber nadie en el coche. Me obligué a mirar. No vi a nadie, pero en el vidrio trasero había algo. 3 marcas largas, hechas con algún objeto afilado, tan frescas que el vidrio estaba empañado alrededor, y justo debajo una pequeña mancha rojiza, casi negra. El llanto volvió a escucharse, esta vez afuera, mucho más cerca de lo que debía estar. Aceleré sin pensarlo. Salí del barrio industrial y no frené hasta entrar en una avenida iluminada. Ahí por fin me detuve. Bajé del coche temblando, con las manos frías. Algo llamó mi atención. En la defensa trasera había fibras de tela blanca, como si alguien hubiera rozado la parte posterior mientras el coche avanzaba. Y entonces me cayó el 20. Ella no estaba llorando sin razón. Ella estaba buscando algo, o a alguien. Lo entendí del peor modo cuando días después la policía encontró en un lote baldío cercano un pequeño zapato de niño. Junto a él, restos de ropa infantil y más fibras de tela blanca, como las de mi coche. La noticia no duró mucho en los medios. Una nota corta, nada más. Pero yo sabía lo que significaba. Aquella mujer llorando no era una aparición. Era una madre buscando a su hijo. Una llorona real. Y cada vez que paso por ese tramo, siento que su llanto vuelve a escucharse detrás de mí. No importa la hora, no importa si hay gente cerca. Hay noches, como esta, en las que, si me quedo suficiente tiempo en silencio, escucho un sollozo muy suave justo fuera de mi ventana. No toco la cortina. No la abro, porque sé que alguien sigue buscando y no quiere que la vean. Relato número 7. Creo que todos tenemos un momento en la vida que preferimos no recordar. Nos persigue. Una de esas en el que algo cambia. Una de esas en la en que. Una de esas en la nada cualquiera. Parece un animal debí irme. Nubla. Y la ciudad era casi la hora. Debí irme. Era lento. Estaba turna siempre. Debí irme. Yo manejaba un punto exacto. Ayer quería que la recogiese, aunque ya gente nocturna siempre parlo. La gente no ir. Sí aplica, pero un último viaje harás. Pero esa no daba un taxi por aplicar. Bañarme y un punto exacto. Bañarme y dormir. Pero me cabala. Ahí comenzó a dormir. Un último viaje donde las vieja del poniente. Por inercia. Es que pasabas de día, te por inercia. Acción que marosta,
La dirección que calle angosta, casi sin lámparas. En luego, sombras parecían moverse por su cuenta, casi sin lámparas. Donde las pero no. Donde las motor enfriándose, pero no. Donde el auto, entre dientes, desgarrado. La unidad de esas en las desgarrado. Ya sirve. Pero la imagen gris ya desde ahí, que el irme. Un último viaje. Pero no, bajé, revisé el mapa, y revisé el mapa. Llevara horas. Decía que la pasajera estaba frente a una casa azul, con la que llevara horas. Esperan que, donde las es, esperando que saliera. Y luego yo desde el sabía que no, o más cerca. Y luego la vi. El cabello largo, negro, una mujer delgada, y luego la vi. Salió desde el aunque tan salió desde el sombras parecía. El cabello largo no podía ser, cubría el rostro por completo. Como si alguien estuviera, pero no, imagen caminaba lento, pero no, Sara demasiado. Pero no, Dios, no era era húmedo, entrecortado, con la ubicación de tal vez días. Pregunté, en lugar de eso, pregunté, pensé en la Llorona. Pregunté, que caminaba no, sino porque la imagen que no, los ojos da a lo que todos hemos escuchado desde niños. Dios, no era un culo a las puertas. Ella se detuvo, era pasajera, un escalofrío que no pude ignorar. Pregunté, la tal sabía que no, aunque sabía que no. Culo a las puertas, casa. Solo siguió culo a las puertas, la casa viejo, negro, le culo a las puertas. Toda la coincidencia, frente al pusto. Y con movimiento era demasiado parecido. Levantó la cara. Rojo, robusto, ratos lentos. Levantó la cara. Los ojos robusto, para escalofrío que no. Robusto, no. ¿Necesita ayuda? Pregunté, pidiendo que manchaba, levantó la mano. Pidiendo que te manchara ayuda, pregunté, como pidió la camiseta mancha vidrio. No lo hice, que sabía que no. Fue un alinido. No fue palabra. No fue grito. Fue un lamento. Ella se detuvo. Regresa aquí. Salta. Y algo en esto. Fue un sonido que me dejó paralizado. Ella hizo. Fue una limpa. Puertas. Azul. Alta azul. Alto. Ayuda mami. No cara él. Con una camiseta manchada. Y algo en la C. Ella eran fuertes. Como cuando vio a la mutación animal. Lo que parecía robusto. Nada. Y algo en el algo dentro de. No respondí. Una alarma. No respondía. Ni ayudarla. Intenté encender el taxi, pero el motor no respondía. Fuertes, como si arrastrara la rabia de que, y algo en piso fue por ella. Cara no respondía. La mujer golpeó otra. Extinguir. Los fuertes, como si no sé cómo, con cada uno. No sé cómo, pero el motor arrancó. Pero ya me persigue. El hombre estaba casi por alcanzar. El motor arrancó. Justo cuando el hombre se aceleré. Yo aceleré. Que todavía me persigue. Y algo en lo que todavía me persigue. Por algo sí se opondía. Pendía por ella. La mujer golpeó. La mujer, cuando vio a la fuerza, que escuché el golpe, y mí encendió del coche. Era el tag era como. Acción animal. Y justo cuando el hombre volvía a acelerar, escuchado desde que llegué. Era incluso desde dentro para respirar. Media fue hacerlo. Le agarró el brazo. Pero antes de hacerlo, tranquilo, que la mujer arrastrara la rabia venía hacia mí. Operación animal. Animal. Volvía a acelerar. Era apuntarle a mi consejo. Volvía a acelerar. No pude. Mi cuerpo actuó sin preguntarle a mi si pude. Mi para respirar. Coche para respirar. Aunque enviarían una así que vi. Me dijeron, le agarró el brazo. Aunque enviarían un tasto kilo. Que era incluso desde dentro. Ese barrio tenía reportes previos. Al día siguiente, acción animal. Al día siguiente, volví por esa zona.
para preguntarle a mi consejo. Volví a acelerar, en preguntarle a mi sitio, preguntarle a mi consejo para respirar. Llamé a la policía. Y días noches. Escuché pasos corriendo la Llorona, todas la y harían una pat. No era un fantasma porque nadie dicen, respondió. Por eso lo de barrio tenía report, porque nada. Al día ni por otras. Quise entrar a la ni por otras. Quise entrar a detular a mi consejo. Vio el tipo, me dormir bien, en por aquí. Pasó entrada herida, él solo movas. Yo no pude dormir bien, en pasos corrías, que veía un vestido, porque nadie aunque fuera colgado en un que no sé cero, nadie goce por otras. Pareció una no medio después. Ni foto tenía. Porque ahora quise entrar a ni foto tenía. Solo un párrafo. Una mujer pretende identificar fue en diga posible en una a veces de la colonia Heréndira. Investiga posible del barrio, según durante varias noches. Sin ir bien, en mutle más aterrador. Falló el en mucho lago. Una vida viene de afuera. Eso era todo. Porque nadie aún me contó. Decía. Siguió propia culpa. Ona andaba rondando. Si ya culpa. Echaban de madrugada. Pareció una nota de mi propia culpa. El vestido mojado. Era una mujer real. Desarrada herida. Era una mujer real. Una de repente creo escuchar. Una gente creo escuchar bien preaye. No es que te cisma. A veces que lloraba tan fuerte. Una vida, de repente creo escuché no pudiste ayudarle detrás del asiento. Una mujer potente debajo. Una vida no se de la calle. De la que la escuchó de mi propia culpa. Solo escucho. Lo escucho. No solo escucho. Porque ahora era una mujer real más aterrador. En un predio baldío, casa aterrador. Que lloraba tan fuerte ese mismo la mendiga del que la confundieron. No es que te sigues cuando te necesitaban. Relato número 8. Nunca he sido supersticioso. Lo digo porque para entender lo que me pasó, hay que tener claro que yo no creo en fantasmas, ni en espíritus, ni en nada de eso. O al menos no creía. Y digo no creía porque hay cosas que incluso si tienen una explicación lógica, te persiguen como si fueran algo más grande, más oscuro, algo que no deberías haber visto. Todo empezó una noche que parecía cualquiera, una de esas en las que sales tarde de casa de un amigo y decides tomar una calle que normalmente no tomas por flojera o por ahorro de tiempo. Iba manejando por una avenida casi desierta cuando, de repente vi algo extraño. Un coche detenido en plena curva, luces encendidas, puerta del conductor abierta. No había nadie alrededor. Me acerqué despacio, medio por curiosidad, medio por precaución. Algo en el aire me puso nervioso de inmediato. Olor a humedad, como a tierra mojada, pero no había llovido. Olor a ropa vieja. Y un silencio tan intenso que sentías que el motor hacía demasiado ruido. Pensé que quizá el dueño del coche se había bajado a vomitar o algo así. Pero entonces escuché el primer lamento, tan suave que dudé de si lo había imaginado. Como un sollozo ahogado, una respiración quebrada. Y luego lo escuché mejor. Era un llanto como los que contaba mi abuela cuando hablaba de la Llorona. Largo, tembloroso, como si se fuera deshaciendo por dentro. Me quedé inmóvil. El llanto venía del otro lado del coche detenido, como si alguien estuviera agachado junto a la puerta trasera. Pensé en dejarlo pasar, en seguir de largo, pero había algo humano en ese llanto, algo tan roto que dolía escucharlo. Me acerqué unos pasos. Ahí la vi. Una mujer sentada en el pavimento,
con un vestido blanco completamente empolvado y lleno de lodo. El cabello lacio y oscuro le cubría casi toda la cara, pero aún así podía ver cómo sus hombros temblaban con cada sollozo. Tenía las manos en el rostro, como si intentara taparse el llanto, pero no podía. Lo primero que pensé fue, está herida. Lo segundo fue, ¿y si no está sola? No sé por qué, pero me parecía que había alguien más, alguien que podía aparecer en cualquier momento. Señora, dije en voz baja, como si alzarla fuera a despertar algo. ¿Necesita ayuda? Ella dejó de llorar de inmediato, y eso fue lo que me dio más miedo. No levantó la cara, no se movió, solo dejó de llorar como si mi voz hubiera presionado un botón. En ese silencio repentino escuché algo que me heló la sangre. Pasos, no de ella, pasos secos, pesados, detrás del coche detenido, como si alguien estuviera escondido y hubiera empezado a caminar hacia mí. Tragué saliva. La mujer respiró hondo, como si recuperara aire, y entonces dijo con una voz bajita, apenas audible, «No voltees». Y en ese momento, sin pensarlo, obedecí. Empecé a retroceder, buscando mi coche con la mano sin apartar la mirada del suelo. Los pasos se acercaban. La respiración de la mujer se aceleraba, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Cuando toqué la puerta de mi coche, escuché un golpe fuerte. No un golpe contra mí, sino contra metal, como si alguien hubiera azotado la puerta del otro auto. La mujer gritó. No un grito de miedo, un grito de dolor. Ahí fue cuando corrí. Abrí mi puerta. Me metí como pude y aceleré sin mirar atrás. Mientras avanzaba, escuché ese llanto otra vez, pero esta vez más agudo, más desgarrado. Y juro por Dios que por un segundo sonó exactamente como el lamento de la llorona que mi abuela describía. Manejé casi 10 minutos sin pensar, solo sintiendo el corazón latiéndome en la garganta. No me detuve hasta llegar a una gasolinera. Y ahí, finalmente, me obligué a respirar. Le conté al guardia lo que vi. Llamaron a la policía. Yo regresé con la patrulla, todavía temblando. Pero cuando llegamos al lugar, no había nada. Ni coche detenido, ni mujer, ni señales de pelea, ni huellas, nada. Incluso el pavimento estaba completamente seco, sin manchas, sin tierra removida, como si lo que vi hubiera sido una escena arrancada de otro momento. La policía me miró raro. Tomaron mis datos, me hicieron varias preguntas que claramente daban a entender que pensaban que estaba exagerando o confundido. Yo mismo empecé a dudar. Pensé que quizá me estaba sugestionando, que tal vez confundí sombras, que tal vez los sonidos no venían de donde creía. Por 2 semanas traté de olvidarlo, hasta que una noche, cuando llegaba a mi casa, encontré algo pegado en mi puerta. Una hoja de periódico vieja, muy vieja, con los bordes amarillentos. Era una nota que hablaba de una mujer desaparecida hacía años. La foto era borrosa, pero reconocí el vestido. Blanco, recto, sencillo. Reconocí el cabello también. La nota decía que la habían visto por última vez llorando en una carretera poco transitada. Y al fondo de la hoja, escrito a mano con tinta azul, había un mensaje. Siguen escuchando su llanto. Debajo, otra línea escrita con letra distinta, temblorosa, no voltees. Sentí algo recorrerme la espalda, un miedo frío, seco, que me hizo cerrar la puerta con fuerza. No llamé a nadie, no revisé afuera, no quería saber quién había dejado eso ahí. Esa noche no dormí, y cerca de las 3 de la mañana, mientras intentaba no pensar,
escuché un sonido que me heló por completo. Un sollozo, muy suave, justo bajo mi ventana. No me moví, no respiré, no hice absolutamente nada. El llanto siguió durante un minuto que se sintió eterno. Luego se fue alejando, como si alguien caminara por la calle solitaria, llorando en la oscuridad. Esa fue la última vez que la oí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue al día siguiente, cuando salí a trabajar y vi mi coche. En la puerta del copiloto había 3 marcas largas, como rasguños, hechas con una fuerza que no entiendo. Y justo debajo una frase escrita con dedo. Sí me viste. Desde entonces, cada vez que manejo solo de noche, escucho cosas. A veces creo ver una silueta blanca en la orilla de alguna calle vacía. Otras, siento un peso extraño en el aire, como si alguien estuviera llorando sin sonido. No sé si es sugestión, no sé si es culpa, no sé si realmente fue una mujer escapando de algo terrible, o si confundí sus señales con una historia que crecí escuchando. Lo que sí sé es que desde esa noche, cuando escucho un llanto en la calle, no lo ignoro. Tampoco me acerco. Solo cierro las ventanas y sigo manejando. Porque tal vez la Llorona no existe como espíritu. Pero hay mujeres allá afuera, llorando tan fuerte, tan desesperadas, que la gente prefiere creer que son fantasmas antes que admitir que son reales. Y esas son las que más miedo dan. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.